El mes de octubre en Varsovia siempre traía consigo una melancolía particular, pero aquel año, en el distrito de Praga, la lluvia parecía tener un peso insoportable sobre los hombros de Sofia Kowalska. No era simplemente agua golpeando contra el cristal sucio de la ventana de su pequeño apartamento. Era el sonido constante de una vida que se desmoronaba lentamente sin que nadie afuera se diera cuenta. Sofia observaba la calle gris desde un cuarto piso sin ascensor, sintiendo cómo la humedad se filtraba por las paredes desconchadas, un recordatorio físico de la precariedad en la que vivían. A sus 28 años, su rostro, aunque hermoso, cargaba con una sombra permanente debajo de los ojos, fruto de noches sin dormir y de una ansiedad que se le había instalado en el pecho como un huésped indeseado. No había espacio para sueños propios en esa habitación, solo para la urgencia de sobrevivir un día más, en medio de un otoño que prometía ser el más frío de todos. El silencio del apartamento solo se veía interrumpido por el sonido rasposo y débil de una tos proveniente de la habitación contigua, un ruido que actuaba como una cuenta regresiva en la mente de Sofia. Allí yacía Elena, su madre, una mujer que alguna vez fue vibrante y que ahora se desvanecía día tras día tras sufrir un accidente cerebrovascular que las dejó a ambas desamparadas. El aire en la casa estaba viciado, impregnado de ese olor característico y triste de los medicamentos baratos y la ropa vieja que nunca termina de secarse bien. Cada vez que Sofia escuchaba a su madre moverse con dificultad en la cama, sentía una punzada de culpa y terror. La culpa por no poder ofrecerle mejores cuidados y el terror paralizante de saber que los ahorros se habían esfumado hacía meses. La enfermedad no espera a que las finanzas se arreglen, y en ese pequeño ecosistema de dolor, Sofia era el único pilar que sostenía un techo a punto de colapsar. La vida de Sofia se había convertido en una rutina mecánica y agotadora, diseñada exclusivamente para pagar los errores de otros y mantener a flote lo poco que quedaba de su familia. Trabajaba turnos dobles en empleos que no requerían pensar, solo resistir, y al llegar a casa, su tercer turno, comenzaba cuidando a Elena y gestionando el desastre financiero que su padre les había dejado al morir. Las deudas no eran solo números en un papel, eran una herencia maldita que consumía cada centavo que Sofia ganaba con el sudor de su frente, dejándola siempre en el mismo punto de partida, o peor. Se miraba al espejo por las mañanas y apenas reconocía a la joven que alguna vez tuvo aspiraciones universitarias y una vida social. Ahora veía a una superviviente endurecida, una mujer que había aprendido a tragarse el orgullo y las lágrimas, porque llorar no pagaba las facturas de la calefacción, ni compraba los analgésicos que su madre necesitaba desesperadamente. Sobre la mesa de la cocina, que cojeaba de una pata, se acumulaban pilas de sobres blancos y avisos de cobro con letras rojas que parecían gritarle en silencio cada vez que entraba a la habitación. Sofia se sentó frente a ellos con una taza de té frío, haciendo cálculos mentales que ya sabía de memoria y que nunca daban un resultado positivo. La situación había llegado a un punto crítico donde la voluntad y el trabajo duro ya no eran suficientes. La matemática de la pobreza es cruel y exacta, y no le importan las buenas intenciones. Necesitaban una suma de dinero que le llevaría 3 vidas conseguir con su salario actual, y la amenaza de embargo y desalojo ya no era una posibilidad remota, sino una certeza que llegaría con las primeras nevadas del invierno. En ese momento de absoluta desesperación, cuando uno está dispuesto a sacrificar cualquier parte de sí mismo por quien ama, la dignidad se vuelve una moneda de cambio peligrosa pero necesaria. Fue en medio de ese ahogo financiero cuando apareció Iwona Mazur, una mujer con la que Sofia jamás habría cruzado palabra en circunstancias normales, una agente de arreglos matrimoniales para la élite. La propuesta no fue hecha en un callejón oscuro, sino en una cafetería aséptica del centro, con una frialdad corporativa que hacía que todo pareciera aún más surrealista. Iwona no hablaba de amor, ni siquiera de compañía. Hablaba de un contrato, de una transacción comercial, donde Sofia era el producto y un hombre anónimo era el comprador. La agente fue clara. Su cliente necesitaba una esposa presentable, educada y discreta para cumplir con ciertas expectativas sociales y herencias familiares, y estaba dispuesto a pagar una fortuna por ello. Sofia escuchaba las palabras, sintiendo náuseas, no por la mujer frente a ella, sino por la realidad de que estaba considerando seriamente vender su libertad. Los términos del acuerdo eran tan específicos como humillantes.
redactados con la precisión de un contrato de compraventa de una propiedad, eliminando cualquier rastro de humanidad del proceso. A cambio de 2 millones de zlotys, una cifra que solucionaría la vida de su madre, pagaría las deudas y aseguraría su futuro, Sofía debía casarse con un hombre cuya identidad se mantendría en secreto hasta el mismo momento de la ceremonia. No habría preguntas, no habría pasado, y ciertamente no habría expectativas de afecto real. Ella debía ser un adorno perfecto, una compañera silenciosa en eventos y una presencia agradable en una casa vacía. Mientras leía las cláusulas, Sofía sentía que estaba firmando su propia sentencia de cárcel, pero la imagen de su madre sufriendo por falta de tratamiento adecuado pesaba más que cualquier principio moral sobre el matrimonio o el amor romántico que alguna vez soñó tener. La noche antes de dar su respuesta definitiva, Sofía se quedó despierta junto a la cama de Elena, observando el ritmo irregular de su respiración y acariciando su mano frágil y llena de manchas. Se preguntó si estaba vendiendo su alma al diablo, o si en realidad estaba realizando el acto de amor más puro posible, sacrificarse por completo para que otro pudiera vivir con dignidad. El orgullo, se dijo a sí misma, mientras las lágrimas corrían silenciosas por sus mejillas en la oscuridad, es un lujo que los pobres no pueden permitirse. Recordó todas las veces que había tenido que elegir entre comer o comprar medicinas, y la decisión se solidificó en su pecho como una piedra fría y pesada. No lo haría por ella, ni por ambición, ni por codicia. Lo haría porque no podía soportar ver a la única persona que le quedaba en el mundo sufrir ni un día más por falta de dinero. Cuando finalmente firmó los documentos en la oficina de Iwona, sintió una extraña disociación, como si estuviera viendo a otra persona sostener el bolígrafo y trazar su nombre sobre la línea punteada. No hubo felicitaciones ni sonrisas cálidas, solo el sonido seco del papel siendo archivado y la transferencia inmediata de un adelanto que cubría todas las deudas pendientes de su padre. De repente, el miedo al desalojo desapareció, reemplazado por un terror nuevo y más profundo, el miedo a lo desconocido y a la soledad que le esperaba al lado de un extraño. Sofía salió de aquel edificio sintiéndose más ligera y al mismo tiempo completamente vacía, como si hubiera dejado una parte vital de su esencia en ese despacho. Ya no era dueña de su destino, se había convertido en una actriz contratada para interpretar el papel de su vida, sin guión y sin red de seguridad. Los días siguientes pasaron en una neblina de preparativos impersonales y eficientes, donde un equipo de desconocidos la midió, la vistió y la preparó como si fuera una muñeca de exhibición. Llegaron cajas con ropa de seda, zapatos de diseñador y joyas discretas pero carísimas. Objetos que contrastaban violentamente con la humedad de su apartamento en Praga. Sofía se probaba los vestidos frente a su viejo espejo manchado, sintiéndose una impostora, disfrazada de una mujer que no era y que tal vez nunca llegaría a ser. No había emoción en los preparativos, no había amigas riendo ni brindis con champán. Solo había instrucciones precisas sobre cómo caminar, cómo sonreír y qué decir si alguien preguntaba. Se estaba preparando para un funeral de su propia identidad, vestida de blanco impoluto, caminando hacia un futuro dorado que sentía tan frío como el mármol. Llegó la mañana de la boda, gris y lluviosa como el día en que todo comenzó, y una limusina negra, brillante y obscenamente grande, se detuvo frente a su edificio descascarado, bloqueando la estrecha calle. Los vecinos se asomaban curiosos tras las cortinas, murmurando al ver a Sofía salir, protegiendo su vestido y su peinado bajo un paraguas grande sostenido por un chófer inexpresivo. Al subir al coche y cerrar la puerta, el sonido de la lluvia y del barrio se cortó de golpe, reemplazado por un silencio climatizado y olor a cuero nuevo. Sofía miró por la ventana tintada, viendo alejarse su vida anterior, su pobreza y su libertad, y sintió un nudo en la garganta que le impedía respirar. Iba camino a Konstantin-Jeziorna, hacia una mansión y un marido sin rostro, llevando consigo nada más que su resignación y la esperanza de que su sacrificio valiera la pena. El viaje hacia Konstantin-Jeziorna pareció durar una eternidad, una transición lenta y dolorosa entre dos mundos, que no deberían coexistir en la misma ciudad. A medida que el coche avanzaba, los edificios grises y descascarados de Praga dieron paso a avenidas arboladas, vallas altas de hierro forjado y mansiones que se alzaban imponentes detrás de muros de seguridad impenetrables. La lluvia aquí no parecía ensuciar las calles como en su barrio.
caía con elegancia sobre jardines perfectamente cuidados y calzadas de adoquines limpios. Sofía observaba el paisaje con una mezcla de fascinación y repulsión, consciente de que estaba entrando en una jaula de oro, donde las reglas de supervivencia eran completamente diferentes a las que ella conocía. Cuando el vehículo finalmente cruzó el enorme portón de la propiedad, su corazón comenzó a latir con una fuerza dolorosa contra sus costillas, recordándole que, a pesar de la ropa cara y el maquillaje perfecto, seguía siendo la misma mujer asustada que solo quería salvar a su madre. La mansión se alzaba ante ella como un monumento a la soledad, una estructura neoclásica inmensa que parecía más un museo que un hogar, carente de cualquier calidez o señal de vida real. Al bajar del coche, Sofía fue recibida por un silencio sepulcral, roto únicamente por el sonido de sus propios tacones resonando sobre el mármol pulido de la entrada principal. No había familiares esperándola, ni amigos para desearle suerte. Solo un mayordomo de rostro impasible que le indicó el camino hacia el gran salón donde se celebraría la ceremonia civil. Todo el ambiente olía a flores caras, lirios blancos y rosas importadas, un aroma dulce y empalagoso que le revolvió el estómago. Se sentía como una intrusa en su propia boda, una pieza de utilería que había sido comprada y colocada en el escenario justo a tiempo para que comenzara la función, rodeada de un lujo que le resultaba ofensivo dada su situación. Al entrar en el salón, Sofía se sintió inmediatamente abrumada por la presencia de docenas de desconocidos, la crème de la sociedad varsoviana, que se giraron al unísono para examinar la nueva adquisición del anfitrión. Las miradas no eran de bienvenida, sino de evaluación crítica. La escaneaban de arriba a abajo, juzgando el vestido, la postura y, sobre todo, buscando cualquier grieta en su fachada que delatara su origen humilde. Sofía mantuvo la barbilla alta, una defensa automática que había perfeccionado durante años de enfrentar a cobradores y funcionarios condescendientes. Caminó hacia el frente, sintiendo cómo la seda del vestido se adhería a su piel fría, consciente de que cada paso la alejaba más de la posibilidad de retroceder. En el altar improvisado, de espaldas a ella, esperaba la figura del hombre que había pagado por su vida, un desconocido de hombros anchos y postura rígida que emanaba una autoridad intimidante. La música, un cuarteto de cuerdas que tocaba una melodía clásica y melancólica, parecía llenar el aire de una tristeza solemne, muy lejos de la alegría que se supone debe acompañar a una boda. Sofía se obligó a concentrarse en un punto fijo en la pared, evitando mirar a los invitados o pensar en lo que estaba a punto de hacer, tratando de disociarse del momento presente para no colapsar. Se repetía mentalmente la cifra: 2 millones de zlotis, cuidados para su madre, libertad de las deudas, un mantra necesario para seguir moviendo los pies. Cuando finalmente llegó al lado del novio, él permaneció inmóvil, mirando al frente, como si también estuviera cumpliendo una sentencia en lugar de celebrar una unión. La tensión entre ambos era palpable, una barrera eléctrica de frialdad y desconocimiento mutuo que hacía que el aire fuera difícil de respirar. El juez de paz carraspeó, indicando el inicio de la ceremonia, y fue entonces cuando el novio se giró lentamente para levantarle el velo. El tiempo se detuvo de golpe, no como una metáfora romántica, sino como un choque físico brutal que le cortó la respiración y le heló la sangre en las venas. Los ojos de Sofía se encontraron con los del hombre frente a ella, y el mundo entero pareció desmoronarse bajo sus pies al reconocer aquel rostro que había intentado olvidar durante una década. No era un extraño, ni un viejo empresario anónimo. Era Alexander Nowak, el gran amor de su juventud, el estudiante idealista con el que había compartido sueños y café barato en Cracovia, y el mismo hombre que le había roto el corazón en 1000 pedazos al abandonarla para perseguir su ambición. El shock fue tan violento que Sofía tuvo que aferrarse al borde de la mesa ceremonial para no caer, sintiendo cómo el pasado la golpeaba con la fuerza de un tsunami, mezclando el dolor de la traición antigua con la humillación insoportable del presente. La reacción de Alexander fue imperceptible para la multitud, pero devastadora para Sofía, que conocía cada microexpresión de su rostro. Vio cómo el color abandonaba sus mejillas, y sus ojos se abrían con un destello de horror y reconocimiento. Claramente, él tampoco sabía quién era la mujer bajo el velo hasta ese preciso instante. Había contratado una esposa, un concepto abstracto, no a la mujer que había dejado atrás. Esa comprensión hizo que la situación fuera infinitamente más cruel.
El destino no solo los había reunido, sino que los había colocado en una posición de poder grotesca, donde él era el comprador y ella la mercancía. La ironía era tan amarga que Zofia sintió ganas de gritar, de reír histéricamente, de salir corriendo bajo la lluvia, pero sus pies estaban clavados al suelo, atrapados por un contrato que ahora pesaba más que cualquier cadena física. El juez continuó hablando, ajeno a la tragedia silenciosa que se desarrollaba a medio metro de él, recitando palabras sobre amor, respeto y fidelidad que sonaban como una burla obscena en ese contexto. Zofia escuchaba las frases como si vinieran de muy lejos, sumergida en un torbellino de recuerdos dolorosos. Las promesas que se hicieron en los bancos del Parque Planti, la forma en que él la miraba antes de que el dinero se volviera más importante que ellos, y la carta fría con la que se despidió. Ahora, ese mismo hombre estaba parado frente a ella, envuelto en un traje que costaba más de lo que ella ganaba en un año, obligándola a jurarle lealtad eterna no por amor, sino por supervivencia. La vergüenza le quemaba la piel, que fuera él, de todas las personas en el mundo, quien presenciara su caída y su desesperación financiera, era una tortura diseñada a medida. Llegó el momento de los votos, y la voz de Alexander sonó grave y mecánica, desprovista de cualquier emoción humana, recitando la fórmula legal con la eficiencia de quien cierra un negocio difícil. Zofia tuvo que hacer un esfuerzo sobrehumano para que su voz no se quebrara al responder. Pronunció el sí con un hilo de voz que apenas se escuchó, sintiendo que con esa sílaba estaba traicionando a la joven orgullosa que alguna vez fue. No estaba aceptando a un esposo. Estaba aceptando su derrota final frente a él. Los invitados, ajenos al drama subyacente, observaban con cortesía aburrida, viendo solo una unión conveniente entre dos personas atractivas, sin tener idea de que estaban presenciando la reapertura de una herida que nunca había cicatrizado del todo. El intercambio de anillos fue el momento de contacto físico que Zofia más temía, y cuando la mano de Alexander tomó la suya, el tacto le resultó dolorosamente familiar y a la vez completamente ajeno. Sus dedos estaban fríos, firmes, pero carecían de la ternura que ella recordaba. Era el toque de un extraño que posee, no de un amante que acaricia. El anillo de oro y diamantes se deslizó en su dedo como un grillete brillante, pesado y ostentoso, marcando su pertenencia a este nuevo mundo y a este hombre, que ahora la miraba con una mezcla indescifrable de culpa y dureza. Zofia miró su mano, ahora adornada con una joya que valía una fortuna, y sintió una desconexión total con su propio cuerpo, como si esa mano ya no le perteneciera. Finalmente, el juez los declaró marido y mujer, y Alexander se inclinó para el beso ceremonial, un gesto que sellaba el pacto ante la sociedad. No hubo pasión, ni siquiera afecto. Fue una presión breve y seca de labios cerrados, un trámite burocrático ejecutado con precisión militar. Sin embargo, la cercanía momentánea le permitió a Zofia oler su perfume, el mismo aroma a madera y sándalo de hace años, pero ahora mezclado con algo más cínico y costoso. Al separarse, los aplausos educados de los invitados llenaron la sala, un sonido hueco que resonó en los oídos de Zofia, como el cierre de una puerta de celda. Estaba casada con el hombre que amó y odió con la misma intensidad, atrapada en una farsa pública y una tragedia privada, sin saber cómo sobreviviría ni siquiera a la primera noche bajo el mismo techo que él. La recepción que siguió a la ceremonia fue una tortura exquisitamente diseñada, un baile de máscaras donde todos conocían los pasos menos ella. En el gran comedor, bajo la luz fría de 3 enormes lámparas de araña, se servían platos que Zofia no sabía ni nombrar, manjares que costaban más de lo que ella gastaba en comida durante un mes entero. Se sentía como una impostora sentada a la cabecera de esa mesa interminable, obligada a sonreír ante las preguntas insulsas de mujeres con demasiadas joyas y hombres que hablaban de negocios entre bocado y bocado. Nadie parecía notar la tensión eléctrica que vibraba entre los recién casados. Para los invitados, el silencio de Alexander era simplemente su habitual reserva estoica, y la palidez de Zofia, una muestra de timidez encantadora. Ella apenas tocó la comida, sintiendo que un solo bocado se le quedaría atascado en la garganta, bloqueada por el nudo de ansiedad que le impedía tragar nada que no fuera su propia vergüenza. Alexander, por su parte, interpretó su papel con una frialdad profesional que a Zofia le resultó aterradora, bebiendo copa tras copa de vino tinto sin que se le notara el menor efecto.
Respondía a las felicitaciones con monosílabos educados y asentimientos de cabeza, evitando mirar a Zofia directamente a los ojos, como si ella fuera un objeto brillante que molestaba a la vista. Sin embargo, cuando la etiqueta social exigía cercanía, como para un brindis, su mano se posaba en la espalda de ella con una rigidez mecánica, un contacto que quemaba a través de la tela del vestido. Zofia podía sentir la ira contenida en la tensión de sus dedos, una furia silenciosa que no estaba dirigida a los invitados, sino a la cruel ironía del destino, y probablemente a ella misma. Se preguntó qué estaría pensando él, si estaría recordando los días en que comían pizza fría en su dormitorio universitario, o si esos recuerdos ya habían sido borrados por años de cinismo y riqueza acumulada. A medida que avanzaba la noche, la atmósfera en el salón se volvía cada vez más asfixiante, cargada con el humo de los puros y el murmullo incesante de conversaciones superficiales que a Zofia le importaban poco. Se sentía como un animal exótico en exhibición, analizada por depredadores sociales que buscaban cualquier fallo en su pedigrí para devorarla viva con chismes al día siguiente. Una mujer mayor, cubierta de perlas, se inclinó hacia ella para preguntarle ¿de dónde venía su familia? Una pregunta trampa destinada a exponer su falta de linaje. Zofia sintió el pánico subir por su columna, pero antes de que pudiera balbucear una excusa, Alexander intervino con una respuesta cortante y vaga que cerró el tema de golpe. No la defendió por afecto, lo sabía bien, lo hizo para proteger su propia inversión y su reputación, pero el gesto sirvió para recordar a Zofia que ahora era propiedad de los Nowak, y sus secretos eran también los de él. Finalmente, el último de los invitados se retiró, dejando tras de sí un silencio que cayó sobre la mansión como una losa de plomo, mucho más pesado que el ruido de la fiesta. Los camareros comenzaron a retirar las copas vacías y los platos sucios con una eficiencia casi invisible, dejando a los novios solos en el vasto vestíbulo de entrada. Zofia se quedó allí parada, abrazándose a sí misma, sintiéndose minúscula bajo los techos altos y las sombras que se alargaban por las paredes. Alexander se aflojó la corbata con un gesto brusco, sin mirarla, y se dirigió hacia la escalera sin decir una sola palabra, como si ella ya hubiera dejado de existir en el momento en que se cerró la puerta principal. No hubo un buenas noches, ni una indicación de qué debía hacer. Simplemente le dio la espalda, dejándola sola en medio del lujo frío que ahora era su hogar, perdida en un mapa que nadie le había enseñado a leer. Una de las amas de llaves, una mujer de rostro severo que parecía desaprobar todo el asunto, se acercó a Zofia para guiarla a sus habitaciones. El recorrido por los pasillos de la planta superior confirmó lo que Zofia ya sospechaba. No compartirían dormitorio, ni siquiera compartirían la misma ala de la casa. Su habitación estaba situada en el extremo opuesto a la de Alexander, una distancia física que simbolizaba perfectamente el abismo emocional que los separaba. Al entrar, Zofia se encontró con una suite que era más grande que todo su apartamento en Praga, decorada en tonos crema y dorado, impecable y totalmente impersonal. Era una habitación de hotel de 5 estrellas, no un hogar. No había nada allí que le dijera que pertenecía a ese lugar, salvo las maletas con su escasa ropa vieja, que alguien había dejado discretamente en un rincón, pareciendo basura en medio de tanta opulencia. Zofia cerró la puerta, y por primera vez en todo el día, se permitió soltar el aire que había estado conteniendo en sus pulmones. Se quitó los zapatos de tacón que le habían destrozado los pies y caminó descalza sobre la alfombra gruesa, sintiéndose extraña en su propia piel. Al verse en el espejo de cuerpo entero, con el vestido de novia arrugado y el maquillaje un poco corrido, no vio a una mujer triunfante, sino a una superviviente agotada que acababa de vender su alma. Se desabrochó el vestido con manos temblorosas, dejándolo caer al suelo como una piel muerta, y se quedó allí, en ropa interior, vulnerable y sola. El sonido de la lluvia golpeando contra las ventanas era el único consuelo familiar, un recordatorio de que, fuera de esos muros dorados, el mundo seguía girando, gris y triste, indiferente a su drama personal. Incapaz de dormir, con la mente acelerada repasando cada segundo del desastroso reencuentro en el altar, Zofia se puso una bata de seda que encontró en el armario y salió al pasillo. Necesitaba agua, necesitaba moverse, necesitaba algo que la sacara de la parálisis de sus pensamientos. Bajó las escaleras en silencio, guiándose por la luz tenue de las lámparas de seguridad, y al pasar cerca de la biblioteca,
Vio una luz encendida y escuchó el tintineo de cristal contra cristal. Se detuvo en el umbral y vio a Alexander sentado en un sillón de cuero, con la chaqueta tirada en el suelo y una botella de whisky medio vacía sobre la mesa auxiliar. Miraba al vacío, con una expresión de desolación tan profunda que a Sofía se le encogió el corazón, recordándole dolorosamente al chico sensible que alguna vez amó, antes de que el dinero lo endureciera. Alexander sintió su presencia y levantó la vista. Sus ojos estaban rojos, vidriosos por el alcohol y el cansancio, y al verla, su expresión se endureció instantáneamente, levantando de nuevo sus muros defensivos. «¿Vienes a inspeccionar lo que compraste con tu venta?», preguntó él, con la voz arrastrada y cargada de veneno, lanzando la primera piedra en lo que prometía ser una guerra larga. Sofía sintió el golpe de sus palabras como una bofetada física, pero no retrocedió. El dolor se transformó rápidamente en una indignación fría. Entró en la habitación, cerrando la puerta tras de sí, decidida a no dejar que él la pisoteara con su juicio moral superior, especialmente cuando él era quien había orquestado todo ese circo absurdo desde el principio. «No te atrevas a juzgarme, Alexander», respondió ella con voz firme, aunque por dentro temblaba. «Tú pusiste el precio, tú redactaste el contrato, yo solo firmé para sobrevivir». Lo miró fijamente, desafiándolo a ver la realidad de su situación, a ver más allá de su propio ego herido. ¿O es que te duele saber que la única forma en que podrías tener una esposa es comprándola porque nadie real te soporta? Fue un golpe bajo, nacido del rencor de 10 años atrás, y vio cómo la mandíbula de él se tensaba. El aire en la biblioteca se volvió denso, cargado con todas las palabras no dichas durante una década. El abandono, la soledad, la pobreza de ella contra la riqueza vacía de él. Estaban parados sobre las ruinas de su pasado, dos extraños que se conocían demasiado bien, atrapados en una pesadilla de su propia creación. Alexander se puso de pie bruscamente, tambaleándose un poco, y se acercó a ella hasta invadir su espacio personal, oliendo a alcohol y a desesperación. «Pensé que eras diferente», murmuró, bajando la voz, y esa frase dolió más que cualquier insulto, porque sonaba a decepción genuina. «Pensé que eras la única cosa real que había conocido. Y mírate ahora, parada aquí en mi casa, con un precio en la frente». Sofía sintió que las lágrimas picaban en sus ojos, pero se negó a llorar frente a él. No le daría esa satisfacción. La gente cambia cuando tiene hambre, Alexander. Tú cambiaste por ambición, yo cambié por necesidad. No somos iguales. Él la miró unos segundos más, con una mezcla de odio y deseo reprimido, antes de dar media vuelta y salir de la biblioteca, dejándola sola con el eco de sus acusaciones y el sabor amargo de una victoria que se sentía como una derrota total. Las semanas que siguieron a la boda se arrastraron con una lentitud exasperante, convirtiendo la mansión en un mausoleo de silencios compartidos y evasiones calculadas. Sofía despertaba cada mañana en una cama demasiado grande, envuelta en sábanas de hilo egipcio que se sentían frías contra su piel, recordándole al abrir los ojos que su vida anterior había desaparecido por completo. No había alarmas de relojes baratos, ni el ruido de los vecinos discutiendo a través de las paredes de papel. Solo había un silencio denso, amortiguado por alfombras persas y cortinas pesadas que bloqueaban la pálida luz del otoño polaco. Bajaba a desayunar tarde, asegurándose de que el coche de Alexander ya no estuviera en la entrada, evitando así cualquier encuentro matutino que pudiera romper la frágil tregua de indiferencia que habían establecido implícitamente. La casa funcionaba con la precisión de un reloj suizo, con un servicio invisible que mantenía todo impoluto, haciendo que Sofía se sintiera más como una invitada incómoda que como la señora de la casa. La única razón que mantenía a Sofía cuerda durante ese encierro dorado eran las visitas a la clínica privada donde había trasladado a su madre, un lugar que olía a limpieza y eucalipto en lugar de a desinfectante barato y desesperanza. Ver a Elena en una habitación individual, atendida por enfermeras amables y con acceso a las mejores terapias, era la prueba tangible de que su sacrificio había valido la pena, aunque el precio emocional fuera devastador. Sin embargo, esas visitas traían consigo una nueva forma de tortura: tener que mentirle a la única persona que la conocía de verdad. Sofía se sentaba junto a la cama, forzando una sonrisa brillante mientras inventaba historias sobre un marido atento y una vida de cuento de hadas, ocultando las ojeras bajo capas de corrector caro. Su madre, aún recuperándose y con el habla dificultosa,
Le apretaba la mano con gratitud, creyendo que su hija finalmente había encontrado la felicidad que merecía, sin saber que esa felicidad era una fachada comprada con un cheque. Las cenas eran el único momento del día en que el contacto era inevitable, convirtiéndose en rituales de tensión insoportable que Sofía comenzaba a temer desde el mediodía. Se sentaban en extremos opuestos de una mesa de caoba lo suficientemente larga como para sentar a 12 personas, con un centro de mesa floral que actuaba como una barrera visual entre ellos. El único sonido en la habitación era el tintineo ocasional de los cubiertos de plata contra la porcelana fina y el paso silencioso de los camareros sirviendo platos que ninguno de los dos tenía ganas de comer. Alexander solía revisar documentos o mirar su teléfono mientras comía, ignorando deliberadamente su presencia, tratándola con la misma cortesía distraída que le daría a un mueble nuevo que no termina de encajar en la decoración. Sofía lo observaba a hurtadillas, buscando en ese hombre de negocios frío y distante algún rastro del chico apasionado que solía leerle poesía, pero parecía que aquel Alexander había muerto hace años. A veces, la soledad era tan aplastante que Sofía deambulaba por la mansión como un fantasma, recorriendo habitaciones que nunca se usaban y jardines que el jardinero cuidaba para nadie. Se sentía atrapada en una película muda, donde los días se fundían unos con otros en una grisura monótona, marcada solo por los cambios de ropa y las comidas solitarias. Intentó ocupar su mente leyendo libros de la inmensa biblioteca, pero no podía concentrarse. Sus pensamientos siempre volvían al absurdo de su situación y a la presencia opresiva de Alexander, incluso cuando él no estaba físicamente allí. Su perfume parecía impregnar los pasillos, y la estela de su autoridad se sentía en la actitud reverente del servicio, recordándole constantemente quién era el dueño de su jaula. Sofía empezó a perder peso. Su ropa nueva comenzaba a quedarle holgada, reflejando físicamente el desgaste de vivir en un estado de alerta constante, esperando un ataque o una palabra amable que nunca llegaba. Una tarde, la rutina de aislamiento se vio interrumpida por la llegada de una asistente personal de Alexander, una mujer eficiente y sin sonrisa, que traía una agenda y varias cajas de tiendas de alta costura. Le informó a Sofía, con un tono que no admitía réplica, que esa noche asistirían a la gala benéfica anual en el Hotel Bristol, uno de los eventos más importantes de la temporada social de Varsovia. No era una invitación, era una citación laboral. Como esposa de Alexander Nowak, se esperaba que Sofía cumpliera su función decorativa y social, sonriendo ante las cámaras y validando la imagen de éxito y estabilidad de su marido. La idea de ser exhibida públicamente le revolvió el estómago, pero sabía que no tenía opción. El contrato que había firmado tenía cláusulas invisibles sobre deberes de representación, y negarse solo provocaría más hostilidad por parte de Alexander. La preparación para la gala fue un proceso humillante de transformación, donde un equipo de estilistas trabajó sobre ella durante horas, borrando cualquier rastro de cansancio o tristeza de su rostro. La vistieron con un vestido de terciopelo azul noche, ajustado y elegante, que dejaba sus hombros al descubierto, y le colocaron un collar de zafiros que pesaba tanto como una cadena de presidiario. Al mirarse en el espejo finalizado el proceso, Sofía no se reconoció. La mujer que le devolvía la mirada era espectacular, fría y perfecta, una estatua de hielo diseñada para ser admirada pero no tocada. Se sintió como una impostora disfrazada con las joyas de la corona, aterrorizada de que alguien en la fiesta pudiera ver a través del maquillaje y descubrir a la chica pobre de Praga que temblaba debajo. Respiró hondo, irguió la espalda y se preparó para actuar, asumiendo el papel por el que habían pagado 2 millones. Cuando bajó las escaleras, Alexander ya la estaba esperando en el vestíbulo, impecable en un smoking negro que acentuaba su figura atlética y su aire de autoridad natural. Al verla descender, Sofía notó un leve parpadeo en su expresión, una pausa momentánea en la que sus ojos recorrieron su figura con una intensidad que la hizo sentir desnuda. Por un segundo, el aire entre ellos se cargó de algo que no era odio, una chispa de reconocimiento, o quizás de deseo involuntario, pero él lo aplastó rápidamente, recuperando su máscara de indiferencia. «Vamos, llegamos tarde», dijo secamente, consultando su reloj y girándose hacia la puerta sin ofrecerle un cumplido o una palabra de aliento. Sofía tragó el nudo en su garganta y lo siguió, entendiendo que para él, ella no era una esposa hermosa, sino un activo bien presentado para una reunión de negocios importante. El trayecto en el coche hacia el centro de la ciudad fue sofocante,
con ambos sentados en la parte trasera en un silencio denso que parecía absorber todo el oxígeno del habitáculo. La lluvia había vuelto a caer sobre Varsovia, creando un telón de fondo melancólico, mientras las luces de la ciudad pasaban fugaces por las ventanillas tintadas. Sofía miraba sus manos enguantadas, tratando de controlar el temblor que le subía por los brazos, mientras sentía el calor corporal de Alexander a escasos centímetros de ella, una presencia magnética y perturbadora. En un momento dado, el coche dio un giro brusco y sus piernas se rozaron accidentalmente. Ambos se apartaron al instante como si el contacto les hubiera quemado, una reacción visceral que delataba la tensión sexual y emocional no resuelta que bullía bajo la superficie de su frialdad. Ninguno dijo nada, pero la atmósfera en el coche cambió, volviéndose más eléctrica y peligrosa. Al llegar al Hotel Bristol, la realidad de lo que le esperaba golpeó a Sofía con la fuerza de un flash de cámara. Había periodistas y fotógrafos agolpados en la entrada, hambrientos de imágenes de la élite. Antes de que el chofer abriera la puerta, Alexander se giró hacia ella y por primera vez en semanas la miró directamente a los ojos con una seriedad que le heló la sangre. «Hagas lo que hagas, no te separes de mí y sonríe». «No les des nada de qué hablar», le ordenó, y luego, en un gesto puramente teatral, tomó su mano y la entrelazó con la suya. El contacto de su piel fue un choque térmico, su agarre era firme, posesivo y protector a la vez. Sofía asintió, incapaz de hablar, y cuando la puerta se abrió, salió al mundo cegador de los flashes aferrada a él, como si fuera su único salvavidas en medio de un naufragio, fingiendo ser la mujer más feliz del mundo. La entrada al salón de baile fue una experiencia sensorial abrumadora. La música de una orquesta en vivo, el murmullo de cientos de conversaciones y el brillo de las joyas bajo las luces doradas creaban un ambiente de opulencia sofocante. Sofía sentía las miradas clavarse en ella desde todos los ángulos, miradas curiosas, envidiosas y evaluadoras que la juzgaban como la nueva señora Nowak. Alexander la guiaba con destreza entre la multitud, saludando a socios y conocidos con una sonrisa ensayada, presentándola brevemente y moviéndose antes de que alguien pudiera hacer preguntas incómodas. Ella se limitaba a sentir y sonreír, sintiéndose como una muñeca de ventrílocuo, hasta que de repente el flujo de gente se abrió, y frente a ellos apareció una mujer alta, rubia y de mirada afilada, que Sofía reconoció de las revistas de sociedad: Carolina, la exprometida no oficial de Alexander y la reina de aquel círculo social, que la miraba como un lobo mira a un cordero herido. Carolina se acercó con la depredadora elegancia de quien se sabe dueña del territorio, sosteniendo una copa de champán como si fuera un cetro real. Su sonrisa era perfecta, de dientes blanqueados y labios rojos, pero sus ojos escaneaban a Sofía con una frialdad que cortaba el aire, buscando cada defecto, cada señal de que no pertenecía a ese mundo. «Alexander, querido, qué sorpresa verte casado tan repentinamente», dijo con una voz melosa que goteaba veneno, ignorando deliberadamente a Sofía durante los primeros segundos para marcar su irrelevancia. Cuando finalmente dignó a mirarla, su expresión fue de una lástima fingida y cruel. «Y esta debe ser la... afortunada. He oído rumores fascinantes sobre la rapidez del enlace. Dicen que hoy en día todo se puede adquirir si se tiene el capital suficiente, ¿verdad?» El comentario flotó en el aire, una acusación apenas velada que golpeó a Sofía en el centro de su inseguridad, dejándola paralizada y sin aire. Sofía sintió como la sangre se le subía a las mejillas, una mezcla ardiente de vergüenza y furia impotente. Sabía que cualquier respuesta que diera sería analizada y ridiculizada. Si se defendía, parecería vulgar. Si callaba, parecería débil. Carolina representaba todo lo que ella no era: seguridad, linaje y una pertenencia natural a ese universo de privilegios. Se sintió pequeña, sucia por el dinero que había aceptado, reducida a la categoría de una mercancía defectuosa que todos estaban comentando a sus espaldas. Miró de reojo a Alexander, esperando que él se apartara o se riera para congraciarse con su círculo social, confirmando así su soledad absoluta. En ese instante, rodeada de lujo y música suave, Sofía se sintió más desamparada que en su apartamento frío de Praga. Allí al menos tenía su dignidad, aquí solo tenía un vestido prestado y un marido que la despreciaba. Pero entonces ocurrió algo que rompió el guión que Sofía había escrito en su mente catastrófica. Alexander no se apartó.
Al contrario, dio un paso adelante, acortando la distancia entre él y Sofía, colocando su brazo alrededor de su cintura, con una firmeza que ya no era teatral, sino territorial y protectora. Su cuerpo se tensó como un escudo humano, irradiando una energía oscura y peligrosa dirigida directamente hacia Carolina. «Cuidado con tus palabras, Carolina», dijo Alexander con una voz baja y tranquila, pero cargada de una amenaza implícita que hizo que la sonrisa de la mujer vacilara por primera vez. «Sofía no es una adquisición, es mi esposa, y cualquier falta de respeto hacia ella la tomaré como una ofensa personal directa hacia mí. Y tú sabes mejor que nadie que no suelo perdonar las ofensas». El silencio que siguió fue absoluto en su pequeño círculo, congelando las sonrisas falsas de los espectadores. Sofía levantó la vista, atónita, mirando el perfil de Alexander como si estuviera viendo a un extraño. No había cinismo en sus ojos, ni la habitual indiferencia. Había una lealtad feroz que la dejó sin aliento. Por primera vez en 10 años, y ciertamente por primera vez desde que firmó ese maldito contrato, no se sintió como una carga o un objeto, sino como alguien que valía la pena defender. Alexander no solo la había protegido de un ataque social, había validado su posición frente a la élite que la despreciaba, trazando una línea en la arena que nadie se atrevería a cruzar. La mano de él en su cintura se sentía caliente y sólida, un ancla en medio de la tormenta, y Sofía sintió un vuelco en el estómago que no tenía nada que ver con el miedo, sino con una gratitud confusa y profunda que la desestabilizó por completo. Carolina, visiblemente desconcertada por la reacción de Alexander, intentó recuperar el terreno perdido con una risa nerviosa y una disculpa a medias, alegando que solo era una broma inocente. Pero el daño a su ego ya estaba hecho, y la dinámica de poder había cambiado irreversiblemente. Alexander no aceptó la disculpa con amabilidad, simplemente asintió con una frialdad glacial, y sin soltar a Sofía, le dio la espalda a la mujer y al grupo que los observaba. «Creo que ya hemos cumplido con nuestra obligación social por esta noche», murmuró cerca del oído de Sofía, su aliento rozando su piel y provocándole un escalofrío involuntario. «Vámonos de aquí. No soporto este aire viciado ni un minuto más». No fue una orden. Fue una invitación a huir juntos. Una complicidad repentina que los unió contra el mundo exterior. Caminaron hacia la salida con un paso apresurado, casi como si estuvieran escapando de una escena del crimen, dejando atrás los murmullos y las miradas curiosas. Sofía se aferraba al brazo de Alexander, no por protocolo, sino porque de repente sus piernas parecían de gelatina. La adrenalina del momento comenzaba a bajar, dejando paso a una tembladera ligera en sus manos. Él pareció notarlo, y en un gesto inesperadamente íntimo, cubrió la mano de ella con la suya sobre su antebrazo, apretándola suavemente para darle soporte. No se dijeron nada mientras cruzaban el vestíbulo del hotel, pero el silencio entre ellos había cambiado de textura. Ya no era un muro de hielo, sino un espacio cargado de preguntas y de una electricidad nueva, nacida de haber compartido una trinchera en la batalla. Al salir a la calle, el clima de Varsovia decidió acompañar el caos emocional de la noche, con una tormenta violenta que había estallado mientras estaban dentro. El viento aullaba, y la lluvia caía en cortinas densas y heladas, empapando el pavimento y haciendo que las luces de la ciudad se reflejaran como manchas de acuarela en el asfalto negro. El aparcacoches tardaba en traer el vehículo, y ambos se quedaron parados bajo el toldo de la entrada, mirando la furia de los elementos. El frío era penetrante, y Sofía, con sus hombros descubiertos, se abrazó a sí misma instintivamente. Sin dudarlo un segundo, Alexander se quitó su chaqueta de smoking y la colocó sobre los hombros de ella. El calor de la prenda, impregnada de su olor, la envolvió como un abrazo, y cuando ella lo miró para agradecerle, vio que él la observaba con una intensidad que le robó el aliento. «Gracias», susurró ella, su voz apenas audible sobre el ruido de la lluvia. «Por lo de adentro, y por esto». Alexander negó con la cabeza, desviando la mirada hacia la calle mojada, como si le costara admitir su propia caballerosidad. «No tienes nada que agradecer. Eres mi esposa, Sofía. Nadie tiene derecho a humillarte, ni siquiera yo», dijo con una honestidad brutal que la golpeó fuerte. Había un reconocimiento implícito en sus palabras, una admisión de culpa por su propio comportamiento frío en las semanas anteriores. Por primera vez, Sofía vio una grieta en su armadura, un destello del hombre íntegro que había amado en la universidad,
luchando por salir de debajo de las capas de cinismo y dinero. Cuando finalmente llegó el coche, tuvieron que correr unos metros bajo la lluvia torrencial para entrar, y en esos pocos segundos, el agua los empapó sin piedad, arruinando peinados y maquillajes perfectos. Entraron en el asiento trasero riendo por la sorpresa del agua fría, una risa nerviosa y genuina que rompió meses de tensión acumulada. De repente, ya no eran el señor y la señora Nowak, los intocables de la alta sociedad. Eran dos personas mojadas, respirando agitadamente en la oscuridad de un coche, con el pelo pegado a la frente y la ropa arruinada. La formalidad se disolvió con el agua de lluvia. Sofía se quitó un mechón mojado de la cara y miró a Alexander, que se pasaba la mano por el cabello húmedo, pareciendo más joven y accesible que nunca. El viaje de regreso fue diferente a la ida. La tormenta golpeaba el techo del coche, creando un aislamiento acústico que los separaba del mundo y del chófer. Alexander no sacó su teléfono ni se apartó al rincón opuesto. Se quedó sentado cerca de ella, con el cuerpo girado levemente en su dirección. Sofía podía sentir su mirada sobre ella en la penumbra, una mirada pesada y curiosa, como si estuviera tratando de resolver un enigma complejo. «¿Por qué te quedaste callada?», preguntó él finalmente, rompiendo el silencio con voz ronca. «Con Carolina. Tú nunca te quedabas callada cuando alguien te atacaba en la universidad. Eras fuego». La pregunta no era una crítica, sino una búsqueda de la mujer que él recordaba, y Sofía sintió que se le hacía un nudo en la garganta al darse cuenta de que él, a pesar de todo, no la había olvidado del todo. Sofía miró las gotas de lluvia resbalando por el cristal antes de responder, buscando las palabras exactas para explicar cómo la vida puede erosionar el espíritu de una persona mucho más eficazmente que cualquier insulto. «El fuego se apaga cuando no tienes con qué alimentarlo, Alexander», dijo con una suavidad que dolía más que un grito, girando el rostro para enfrentarlo. La chica de la universidad no tenía deudas, no tenía una madre enferma y creía que el mundo era justo. Yo he tenido que aprender a tragarme el orgullo para sobrevivir. Gritar no paga las facturas, y defenderse a veces es un lujo que te cuesta el trabajo. Vio cómo la comprensión amanecía en los ojos de él, reemplazando la dureza habitual con una sombra de culpa profunda. Alexander pareció encogerse levemente en su asiento, como si el peso de la realidad de ella hubiera aplastado finalmente la burbuja de privilegio en la que él se había refugiado durante la última década. El coche se detuvo frente a la mansión, pero ninguno de los dos hizo ademán de moverse de inmediato. En ese espacio cerrado, iluminado apenas por las luces del tablero y los relámpagos que estallaban fuera, se había creado una burbuja de intimidad tensa y necesaria. Alexander la miró, no como el hombre que había comprado una esposa, sino como el hombre que se daba cuenta de la magnitud del daño que la vida, y él mismo, le habían causado a la mujer que amaba. «No debiste tener que pasar por eso sola», murmuró, casi para sí mismo, con la voz cargada de un arrepentimiento inútil pero sincero. Sofía sintió una punzada en el pecho. Era la primera vez que él reconocía su sufrimiento sin juzgarlo, sin usarlo como un arma en su guerra de egos. Por un instante, quiso extender la mano y tocar su rostro, borrar los años de distancia, pero el miedo a ser rechazada todavía era un muro demasiado alto para escalar. La puerta del coche se abrió de golpe, cortesía del chófer que sostenía un paraguas que el viento amenazaba con arrancar de sus manos. La realidad física irrumpió de nuevo. Tuvieron que correr hacia la entrada principal, luchando contra un viento que parecía decidido a derribarlos. Sofía, con sus tacones altos y el vestido pesado mojándose rápidamente, tropezó en el último escalón del pórtico. Alexander reaccionó con reflejos felinos, atrapándola por la cintura antes de que cayera, pegando su cuerpo mojado contra el de él. Se quedaron así un segundo, bajo el techo de la entrada pero aún expuestos al rocío de la lluvia, respirando agitadamente, con los rostros a centímetros de distancia, compartiendo el calor corporal en medio del frío de la tormenta. Al entrar en el vestíbulo y cerrar la pesada puerta de madera clara tras de sí, el silencio de la casa contrastó violentamente con el rugido de la tormenta fuera. Estaban empapados hasta los huesos. El vestido de terciopelo de Sofía pesaba toneladas y goteaba sobre el mármol inmaculado, y el smoking de Alexander estaba arruinado, con la camisa blanca pegada a su pecho como una segunda piel. Se miraron el uno al otro, con el maquillaje corrido y el pelo revuelto, pareciendo dos topielsi, dos ahogados, que acababan de salir de las profundidades del Vístula, pero vestidos de gala.
La imagen era tan absurda, tan lejos de la perfección plástica que habían intentado proyectar toda la noche, que Sofía soltó una carcajada involuntaria, un sonido que la sorprendió incluso a ella. Alexander la miró sorprendido por un instante, y luego, una sonrisa genuina, de esas que Sofía no había visto en 10 años, rompió su máscara de seriedad. Comenzó a reírse también, una risa grave y liberadora que resonó en el vestíbulo vacío, sacudiéndose el agua del pelo como un perro mojado. Por un momento, se olvidaron del contrato, de las deudas y del resentimiento. Solo eran dos personas jóvenes atrapadas en una situación ridícula, compartiendo la complicidad de haber sobrevivido al naufragio de la noche. «Somos un desastre», dijo él entre risas, pasándose la mano por la cara mojada. Si Carolina nos viera ahora, le daría un infarto. Sofía asintió, sintiendo que algo pesado se rompía dentro de ella, liberando una ligereza que no sentía desde hacía mucho tiempo. De repente, un trueno hizo temblar los cimientos de la casa y, en un parpadeo, todas las luces de la mansión se apagaron simultáneamente, sumergiéndolos en una oscuridad absoluta y densa. El silencio que siguió al apagón fue total, solo roto por el sonido amortiguado de la lluvia y sus propias respiraciones agitadas. Sofía sintió un pico de adrenalina instintivo al perder la referencia visual, extendiendo las manos hacia la nada. «Alexander», llamó, con un tinte de pánico en la voz, sintiéndose repentinamente vulnerable en esa inmensidad negra. La oscuridad borraba el lujo, borraba las distancias y los muebles caros. De pronto, la mansión no era más que una cueva vacía y fría. «Estoy aquí, Sofía. No te muevas». La voz de Alexander sonó justo a su lado, grave y tranquilizadora en la negrura. Sintió su mano buscar la suya en la oscuridad, dedos cálidos y húmedos que se entrelazaron con los de ella con una firmeza desesperada. Ese contacto, sin la interferencia de la vista, se sintió increíblemente íntimo, mucho más poderoso que cualquier beso fingido frente a las cámaras. Allí, en la oscuridad, no podían ver las expresiones de dolor, ni el juicio, ni la ropa cara. Eran solo dos voces, y dos manos aferrándose para no perderse. Alexander no la soltó, y Sofía tampoco intentó apartarse. Al contrario, dio un paso hacia donde intuía que estaba él, buscando su calor. Los generadores deberían haber saltado. Deben estar averiados por la tormenta, murmuró él, pero no hizo ningún intento de ir a buscar ayuda o linternas. Parecía que la oscuridad le ofrecía a él también un refugio, un lugar donde podía dejar caer la fachada de hombre poderoso y perfecto. Se sentaron en los escalones de la gran escalera, todavía mojados, envueltos en las sombras. «¿Te acuerdas de cuando se iba la luz en tu dormitorio en Cracovia?», preguntó Alexander en voz baja. «Nos quedábamos hablando hasta el amanecer porque no teníamos velas». La mención del pasado, hecha sin amargura, abrió una compuerta emocional que había estado sellada herméticamente. Sofía apretó su mano, sintiendo el pulso de él contra su palma. Me acuerdo de que me prometiste que nunca dejarías que tuviera miedo a la oscuridad», respondió ella, su voz temblando ligeramente, no por frío, sino por la verdad que estaba a punto de salir. «Y luego me dejaste en la oscuridad más absoluta durante 10 años». No lo dijo con odio, sino con una tristeza cansada, una confesión de la herida que nunca había sanado. En la oscuridad era más fácil decir la verdad. Las palabras fluían sin el filtro de la vergüenza visual. Sintió que la mano de Alexander se tensaba, y escuchó una respiración entrecortada, como si él estuviera luchando contra un peso enorme en su pecho. «Fui un cobarde, Sofía», confesó él finalmente, su voz rota, despojada de toda arrogancia. «Tenía miedo de ser mediocre, miedo de ser pobre como mis padres, miedo de que el amor no fuera suficiente para pagar la vida que quería. Pensé que si conseguía dinero, sería libre, pero construí esta casa, acumulé millones, y nunca me he sentido más pobre y más solo que el día que me fui de tu lado». Hizo una pausa, y Sofía pudo sentir el calor de su cuerpo inclinándose hacia ella. «Cuando te vi en el altar, sentí que Dios me estaba castigando y dándome una segunda oportunidad al mismo tiempo. Te busqué, Sofía. Te juro que te busqué en cada mujer, en cada negocio, y nunca te encontré hasta que fue demasiado tarde para hacerlo bien». Las palabras de Alexander quedaron suspendidas en la oscuridad, vibrando en el aire cargado de electricidad estática y emociones crudas.
Sofía sintió que el muro de hielo que había construido alrededor de su corazón comenzaba a agrietarse, no por un golpe violento, sino por el peso insoportable de la verdad. Durante años, se había alimentado de su propia narrativa de víctima, donde él era el villano insensible y ella la mártir abandonada, pero escuchar el dolor en su voz, tan real y palpable, desmoronaba esa defensa. «Te odié, Alexander», susurró ella, y la confesión salió con un sollozo ahogado que le raspó la garganta. «Te odié no solo por irte, sino porque me hiciste creer que no valía lo suficiente como para que te quedaras. Y ahora, me compraste para salvar tu conciencia, y eso duele más que el abandono». Sintió cómo la mano de él temblaba entre la suya, un espasmo de culpa física que confirmaba que sus palabras habían dado en el blanco. «No te compré para salvar mi conciencia, Sofía. Te compré porque era la única forma desesperada que encontré de traerte de vuelta a mi vida sin admitir que estaba equivocado», respondió él con una sinceridad brutal que solo la oscuridad permitía. Se inclinó más hacia ella, y aunque Sofía no podía ver sus ojos, podía sentir la intensidad de su presencia, la urgencia de hacerse entender. «Cuando la agencia me mostró tu perfil, sin nombre, solo los datos, supe que eras tú. No fue una coincidencia. Manipulé todo para que fueras tú, porque mi orgullo era demasiado grande para tocar a tu puerta y pedirte perdón como un hombre normal. Fui un estúpido arrogante que pensó que podía arreglar el pasado con una chequera». La revelación golpeó a Sofía con fuerza. No había sido el destino ciego, había sido él, buscándola de la manera más retorcida y dañada posible, incapaz de amar sin controlar. El silencio volvió a instalarse entre ellos, pero ya no era un vacío hostil, era un espacio de digestión emocional, donde ambos intentaban reacomodar las piezas de su historia compartida. Sofía retiró suavemente su mano de la de él, no para alejarse, sino para abrazarse a sí misma, sintiendo el frío de la ropa mojada calándole los huesos, una incomodidad física que la anclaba a la realidad. «Entonces, ¿qué somos ahora, Alexander?», preguntó al vacío, su voz ganando un poco de firmeza. «¿Socios comerciales con un pasado trágico? ¿O dos extraños jugando a la casita en una mansión que se siente como un mausoleo?» La pregunta era práctica, directa, exigiendo una definición que el contrato legal no podía ofrecer. Necesitaba saber si esa noche era solo un lapsus de vulnerabilidad provocado por el alcohol y la tormenta, o si algo había cambiado fundamentalmente entre ellos. «No quiero ser tu socio, y definitivamente no quiero ser un extraño», dijo Alexander, y se escuchó el roce de la tela mojada cuando se movió para quedar frente a ella en la escalera. «Quiero romper ese maldito contrato. No el matrimonio legal. Sé que necesitas la seguridad financiera, y no voy a quitarte eso. Jamás dejaría a tu madre desamparada. Pero quiero romper las reglas frías que pusimos. Quiero intentar conocer a la mujer en la que te has convertido, no a la que dejé atrás ni a la que compré». Su propuesta flotó en el aire, frágil y esperanzadora, una oferta de paz en medio de una guerra que había durado una década. Sofía sintió que el corazón le latía desbocado. El miedo a ser herida de nuevo gritaba en su cabeza, advirtiéndole que no confiara, pero el amor, ese sentimiento terco y estúpido que había sobrevivido a todo, le pedía que diera un salto de fe. «Tengo miedo, Alexander», admitió finalmente, dejando caer la última de sus defensas. «Tengo miedo de acostumbrarme a esto, a ti, a esta vida, y que un día decidas que tu ambición vuelve a ser más importante que yo. No creo que pueda sobrevivir a que me rompas el corazón 2 veces». Fue la confesión más honesta que había hecho jamás, entregándole el poder de destruirla nuevamente. Sintió una mano cálida posarse suavemente en su mejilla, un toque tan tierno y reverente que le provocó lágrimas instantáneas. «Pasaré el resto de mi vida demostrándote que eso no volverá a pasar», prometió él, con una gravedad que sellaba un pacto mucho más sagrado que el que habían firmado ante el juez. «Vamos despacio. Sin máscaras. Sin expectativas de sociedad. Solo tú y yo». La temperatura en el vestíbulo había bajado considerablemente, y Sofía comenzó a tiritar de forma incontrolable, una mezcla de frío físico y descarga de adrenalina emocional. Alexander lo notó de inmediato y se puso de pie, tirando de ella suavemente para levantarla. «Estás helada. Si nos quedamos aquí filosofando en la oscuridad, nos dará una neumonía y será un final muy poco romántico para nuestra historia», bromeó, intentando aligerar la densidad del momento.
Sofía soltó una risa débil, agradecida por el cambio de tono. «No veo nada», dijo ella, aferrándose a su brazo con ambas manos. «Yo conozco esta casa de memoria, incluso en la oscuridad». «Confía en mí», respondió él, y por primera vez, la frase «confía en mí» no sonó como una amenaza, sino como una invitación a dejarse cuidar. Caminaron juntos a través de la negrura de la casa, subiendo las escaleras con cuidado, paso a paso, guiados por el instinto y la memoria muscular de él. Sofía se dejaba llevar, sintiendo la solidez de su cuerpo junto al suyo, un faro en medio de la tormenta doméstica. Al llegar al pasillo de la planta superior, la tormenta afuera pareció dar un respiro, y la luz plateada de la luna llena se filtró a través de los grandes ventanales, bañando el corredor en tonos azules y grises. Por un momento, se detuvieron frente a la puerta de la habitación de Sofía. Bajo esa luz espectral, el rostro de Alexander se veía cansado, con el maquillaje de la gala borrado y el pelo revuelto, pero infinitamente más hermoso y humano que el hombre perfecto que había estado en el altar. Se miraron, ya no como enemigos, sino como supervivientes que acababan de llegar a la orilla. «Ve a darte una ducha caliente y descansa», le dijo él en voz baja, resistiendo el impulso evidente de acercarse más. No intentó besarla, ni forzar una intimidad física para la que aún no estaban listos. Respetó el despacio que acababan de acordar. Mañana será otro día. Empezaremos bien». Sofía asintió, sintiendo una oleada de gratitud por su contención. «Buenas noches, Alexander», murmuró ella, pronunciando su nombre sin el veneno de la amargura por primera vez en meses. Él esbozó una media sonrisa, cansada pero genuina. «Buenas noches, Sofía». Se quedó allí parado, viéndola entrar a su habitación, como un guardián asegurándose de que estuviera a salvo, antes de retirarse a su propia soledad, que esa noche se sentía un poco menos vacía. Ya dentro de su habitación, Sofía se quitó el vestido arruinado y se metió bajo la ducha caliente, dejando que el agua lavara no solo el frío de la lluvia, sino también la tensión acumulada de semanas de fingimiento. Mientras el vapor llenaba el baño, lloró, pero no fueron lágrimas de desesperación como las de antes. Fue un llanto de liberación, de alivio puro. Se permitió sentir la esperanza, esa pequeña chispa peligrosa que había mantenido apagada por supervivencia. Se puso un pijama de franela viejo, uno que había traído de Praga y que había escondido al fondo del cajón por vergüenza, y se metió en la cama gigante. Por primera vez, las sábanas de hilo egipcio no se sintieron como una mortaja fría, sino como un refugio suave. Se durmió escuchando el goteo residual de la lluvia en el alféizar, con la certeza de que la pesadilla había terminado y algo nuevo estaba naciendo. La mañana llegó con una calma absoluta, disipando la violencia de la tormenta nocturna como si nunca hubiera existido. Sofía abrió los ojos y se encontró con una habitación inundada de una luz dorada y limpia, muy diferente al gris perpetuo que solía teñir sus mañanas. Se estiró en la cama, sintiendo el cuerpo descansado por primera vez en años, y notó que el nudo constante en su estómago había desaparecido. Se levantó y caminó hacia la ventana. El jardín abajo brillaba, verde y vibrante, con las gotas de lluvia de la noche anterior, resplandeciendo como diamantes bajo el sol. Todo parecía renovado, lavado, limpio. Se vistió con ropa sencilla, unos jeans y un suéter cómodo, ignorando los vestidos de diseñador del armario. Hoy no necesitaba disfrazarse. Bajó las escaleras con el corazón ligero, guiada por un aroma que no era de flores caras, sino de café recién hecho y pan tostado, un olor a hogar que la atrajo hacia la cocina. En lugar de dirigirse al comedor formal, cavernoso y frío donde habían compartido tantas cenas silenciosas, Sofía siguió el rastro del olor a café hasta una pequeña solana acristalada en la parte trasera de la casa, un rincón que no sabía que existía. Allí, bañado por la luz clara de la mañana, encontró a Alexander. No llevaba el traje de armadura habitual de 3 piezas, sino una camisa blanca de lino con las mangas arremangadas hasta los codos y pantalones cómodos, una imagen de domesticidad que la desarmó por completo. Estaba de pie junto a una cafetera humeante, sirviendo 2 tazas con una concentración tranquila, sin servicio doméstico a la vista. Al escuchar sus pasos, se giró, y la sonrisa que le dedicó no tenía nada de la arrogancia ensayada del magnate. Era una sonrisa tímida, casi adolescente, iluminada por una esperanza cautelosa que suavizaba las líneas duras de su rostro. «Buenos días»,
dijo él, y la sencillez del saludo, despojada de formalismos, se sintió como una revolución. Pensé que preferirías desayunar aquí hoy. El comedor principal es demasiado ruidoso para una mañana de domingo. Sofía asintió, sintiendo que la garganta se le cerraba por la emoción contenida, y se acercó a la mesa redonda de madera clara, muy diferente a la caoba oscura y pretenciosa del otro salón. Se sentó, y por primera vez no se sintió pequeña en esa casa. La luz del sol entraba a raudales a través de los ventanales que daban al jardín, calentando su piel y disipando los últimos restos del frío que había sentido la noche anterior. Era un escenario de paz, un lienzo en blanco donde podían empezar a pintar algo nuevo, lejos de las sombras de las deudas y los contratos firmados con rencor. El desayuno servido no era el festín ostentoso de costumbre, sino algo sorprendentemente sencillo: pan rústico, mermelada casera, queso fresco y café negro, fuerte, tal como les gustaba en la universidad. Sofía tomó una tostada, notando cómo sus manos ya no temblaban. Se parece a lo que comíamos en el Milk Bar de la calle Grodska, solo que el pan está más fresco, comentó ella con una media sonrisa, probando las aguas de su nueva dinámica. Alexander soltó una risa suave, sentándose frente a ella. Ese lugar. Dios, no he probado un café tan malo y tan maravilloso desde entonces. Creo que pasé los últimos 10 años intentando encontrar un restaurante con estrellas Michelin que me hiciera sentir lo mismo que ese banco de madera cojo. La conversación fluía fácil, impregnada de nostalgia, pero sin el dolor punzante del pasado. Estaban recordando como viejos amigos, no como ex amantes heridos. Comieron despacio, saboreando no solo la comida, sino el silencio cómodo que se había instalado entre ellos. Un silencio que ya no estaba cargado de palabras no dichas, sino de una tranquilidad compartida. Sofía observaba a Alexander bajo la luz del sol. Veía las canas prematuras en sus sienes, las líneas de expresión alrededor de sus ojos que hablaban de estrés y soledad, y se dio cuenta de que él también había envejecido, que él también había pagado un precio alto por sus elecciones. Ya no veía al monstruo que la había comprado, ni al ídolo caído que la había abandonado. Veía a un hombre imperfecto, falible, que estaba intentando desesperadamente enmendar sus errores. La rabia que la había sostenido durante meses se estaba evaporando, dejando espacio para algo más suave, algo que se parecía peligrosamente al perdón. En un momento dado, Alexander dejó su taza sobre el platillo con un tintineo suave y se quedó mirando el jardín, con una expresión pensativa. Parecía estar debatiéndose consigo mismo, buscando el valor para hacer algo. Finalmente, respiró hondo, metió la mano en el bolsillo de su pantalón y sacó una cartera de cuero marrón, gastada por el uso, que contrastaba con todo lo demás que poseía, que siempre era nuevo e impecable. La abrió lentamente y extrajo con cuidado extremo una pequeña fotografía, doblada en las esquinas y con los colores desvanecidos por el tiempo. Sin decir una palabra, la deslizó sobre la superficie de madera de la mesa, empujándola suavemente hacia Sofía con la yema de los dedos, como si le estuviera entregando la pieza más valiosa de su imperio. Sofía bajó la vista, y el corazón le dio un vuelco violento en el pecho. Era una foto de ellos dos, tomada en un fotomatón barato de la estación de trenes de Cracovia, 10 años atrás. En la imagen, ambos reían a carcajadas, con las cabezas juntas, jóvenes, pobres y radiantemente felices, con esa inmortalidad estúpida que solo se tiene a los 20 años. Sofía recordaba ese día perfectamente. Recordaba el olor a lluvia, la chaqueta de segunda mano de él, y la certeza absoluta de que estarían juntos para siempre. Pensó que esa foto se había perdido en alguna mudanza, o que él la habría tirado a la basura el día que decidió dejarla para perseguir su fortuna. Verla allí, sobre la mesa, tan frágil y tan conservada a pesar de los años, fue la prueba definitiva que ninguna palabra podía igualar. La he llevado conmigo cada día, confesó Alexander, su voz ronca rompiendo el hechizo visual. Estuvo en mi bolsillo el día que firmé mi primer gran contrato, el día que compré esta casa vacía y el día que te esperé en el altar. Era mi recordatorio constante de lo que había perdido. La miraba cuando sentía que me estaba convirtiendo en alguien que odiaba, para no olvidar quién fui alguna vez. Sofía levantó la mirada de la foto y sus ojos se encontraron con los de él, que estaban brillantes y vulnerables. Pensé que la habías quemado, susurró ella con la voz quebrada. Pensé que me habías borrado para poder seguir adelante.
Él negó con la cabeza vehementemente. Nunca pude borrarte, Sofía. Traté de llenar el espacio que dejaste con dinero, con éxito, con ruido, pero al final del día, siempre volvía a esta foto. Sofía extendió la mano y tocó la superficie del papel fotográfico, sintiendo la textura del pasado bajo sus dedos. En ese pequeño rectángulo de papel estaba contenida toda la verdad de su historia, el amor genuino que existió antes del dinero y la persistencia de ese amor a través del tiempo y el dolor. Comprendió entonces que el matrimonio por contrato, el dinero, la mansión, todo era el escenario, pero la obra siempre había sido sobre ellos dos, tratando de encontrarse de nuevo en medio del caos de sus vidas. El hombre frente a ella no era un extraño, era el mismo chico de la foto, que había dado una vuelta inmensa y dolorosa al mundo, solo para regresar al punto de partida, pidiendo una segunda oportunidad. «Ya no necesitamos contratos, Alexander», dijo Sofía con firmeza, levantando la vista para sostenerle la mirada. «Y no me importa el dinero. Si mañana lo perdieras todo, si esta casa desapareciera, yo me quedaría, porque ahora sé que tú estás aquí, de verdad». No estaba hablando de presencia física, sino de presencia emocional, de compromiso real. Alexander la miró con una mezcla de incredulidad y alivio, como si le hubieran quitado un peso de 100 toneladas de los hombros. «Entonces empecemos de nuevo», propuso él, extendiendo su mano sobre la mesa, con la palma abierta hacia arriba. «Sin deudas, sin pasado, solo tú y yo, Sofía. Hola, soy Alexander, y me gustaría mucho invitarte a desayunar». Sofía sonrió, una sonrisa completa y radiante que le llegó a los ojos, y colocó su mano sobre la de él. El contacto de sus pieles bajo el sol de la mañana fue cálido, eléctrico y profundamente real. Sus dedos se entrelazaron, no con la rigidez de un acuerdo legal, sino con la fuerza suave de una promesa renovada. La foto quedó allí, entre sus brazos unidos, testigo mudo de que el amor, cuando es verdadero, puede sobrevivir a la pobreza, a la riqueza, al tiempo y al orgullo. Afuera, el jardín brillaba tras la tormenta, y adentro, en esa mesa iluminada, dos personas que se habían perdido finalmente se habían encontrado. No había más miedo, solo la certeza tranquila de que, esta vez, lo harían bien.